Buenas noches, es realmente un gusto reencontrarnos con ustedes. Estamos arrancando esta edición de 3356. Son las 8 de la noche, 3 minutos. Hoy es el viernes 28 de septiembre, es un gusto como siempre. Y hoy el tema es la cuestión militar. ¿Por qué está poco en la agenda pública, excepto cuando hay algún asunto que emerge a nivel parlamentario o algún tema específico de este conglomerado, digamos, esta agencia del Estado, y no permanentemente? ¿Por qué no se debate? ¿Por qué la academia atiende poco a la cuestión militar? ¿Por qué el sistema político no domina este asunto, así como domina otros asuntos del desarrollo de nuestra sociedad? La cuestión militar entonces será el tema de esta noche y lo presentamos con este informe. En los últimos días, los titulares de los medios han estado claramente marcados por la presencia de las Fuerzas Armadas como centro de la discusión. Temas como la creación de un impuesto para subsidiar el déficit de la caja militar, la propia reforma de la caja militar, la nueva ley orgánica militar, las declaraciones del general Guido Manini Ríos, la decisión del presidente Tabaré Vázquez de sancionar al general o la participación de la banda de la escuela militar en el cierre de la Expo Prado, han servido de excusa para que interlocutores políticos y de la sociedad en su conjunto opinen sobre una cuestión que parece ser más de fondo: la cuestión militar. Desde la apertura democrática en 1985, el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Uruguay subyace cada vez que se aborda algún tema que involucre a alguna de sus armas o sus miembros. No obstante, la discusión se muestra un tanto desenfocada, ya que la verdadera polémica parece centrarse en un asunto mucho más profundo: el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país, su relacionamiento con la sociedad civil y su vinculación con la política. Un sondeo de opinión pública realizado en 2016 por equipos consultores mostró que la imagen de las Fuerzas Armadas en general y del Ejército en particular es positiva para la mayoría de los uruguayos y ha mejorado en los últimos 9 años. Un 54% de los consultados dijo sentir simpatía por las Fuerzas Armadas, mientras que un 23% expresó antipatía y un 22% se encuentra en un punto neutro, por lo que el saldo de imagen es de 31 puntos positivos. Según la encuesta, la imagen del Ejército en la población se ve fortalecida porque el 63% de la población expresa confianza actual hacia el Ejército. Proporción ha aumentado 27 puntos porcentuales, ya que era en 2007 del 36%. Quedó presentado el tema de esta noche y obviamente cuando decimos que desde la academia no es un tema extremadamente abordado como los hay otros, por supuesto que hay excepciones y por supuesto que sí, este asunto ha sido objeto de investigación y de análisis. De hecho, nuestro primer invitado es un ejemplo de eso. El politólogo Julián González Guller va a acompañarnos en la primera mesa que va a ser después de esta pequeña pausa que hacemos. Antes les digo, @3356TNU es nuestro Twitter. Allí se pueden comunicar con nosotros. Obviamente vamos a estar interactuando permanentemente con ustedes. La pausa y ya venimos. Make life important. Y es un gusto recibir al politólogo Julián González Guller. Gracias por acompañarnos. No, es un gusto. En un pasaje de un trabajo que se publicó hace un tiempito atrás, Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, Democracia e Integración Regional, se señala que en general la sociedad uruguaya ha observado la esfera de lo militar con un nivel de ajenidad característico de una cultura política que, por liberal, no comparte valores y conceptos consubstanciales al universo valórico militar.
cuando leía esta frase decía, ¿cuánto hay para trabajar entonces? Porque si una de las agencias del Estado más importante tiene muchos recursos, tiene mucha infraestructura, tiene muchos recursos humanos, es desconocida y por momentos no comprendida por la mayoría de la sociedad, es que allí hay un problema, ¿no? Bueno, sí, es un problema que no es exclusivo del Uruguay. En Uruguay, por el hecho de que nosotros nunca tuvimos servicio militar obligatorio, por ejemplo, y los temas de la defensa nacional han tenido poca relevancia política. Hay una ajenidad entre lo que podríamos llamar el mundo civil y el mundo militar. Esto de alguna manera se agudiza o se genera porque además la formación de los cuadros de las instituciones militares ha tenido, y en esto se está trabajando, pero ha tenido un nivel, yo diría, de endogamia muy fuerte. Los militares son formados por militares. Y son los militares los que de alguna manera también conocen el funcionamiento de la institución, y ese conocimiento que se reproduce hacia adentro y no sale. Exactamente. Entonces, ahí se genera una dinámica que no ayuda a un mejor relacionamiento con la sociedad, y no, digamos, de parte de la sociedad tampoco hay un interés por conocer cómo es ese animal, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces se produce ese divorcio. Claro, divorcio que además también se reproduce, por ejemplo, en el sistema político, porque el sistema político... Y el sistema político no es... Exacto, no es son ajeno. marcianos. Exactamente, son producto de esa sociedad que les conoce. Claro. Exactamente. Ahora, el sistema político debería, porque además, cuando después va a discutir estos asuntos, conocer más en profundidad cuál es esa dinámica interna y a veces ajena, porque, entre otras cosas, llega el momento como este en el que hay que legislar, en el que hay que reglamentar asuntos vinculados al mundo de lo militar, y nos encontramos con un nivel de desconocimiento que es importante, ¿no? Sí, ahí se produce un problema, y es que desde las Fuerzas Armadas se observa con mucha aprehensión las opiniones civiles sobre las Fuerzas Armadas, en la medida que se valora que los civiles no conocemos de las Fuerzas Armadas, con cierto nivel de razón, obviamente, pero el hecho es que a las Fuerzas Armadas, como a cualquier institución, le resulta, prefiere resolver sus propios asuntos sin la intervención de ajenos. Claro. Cosa que no se da con casi ninguna otra agencia del Estado, ¿no? Que tiene intervención permanente de otras instituciones que lo controlan, que, en fin, tienen una actitud más observadora sobre lo que pasa. Claro, porque son más fáciles de observar también, son más fáciles de penetrar. Penetrar al mundo militar es bastante difícil por las características que tiene, porque es un mundo muy cerrado. El fenómeno también es que muchas veces se producen reacciones de parte de otras agencias del Estado cuando desde afuera se intenta reformarlas. Claro. ¿No? Es decir, no es un fenómeno, lo que quiero decir es que no es un fenómeno exclusivo de las instituciones militares, es un fenómeno general de las instituciones. Pero da la sensación, ahí va. Obviamente, aquí hay un caso muy especial donde estos fenómenos están muy agudizados. Porque la sensación que también hay es que
digamos, para problematizarlo, ¿no? Existe como la preocupación respecto a un peligro inminente que está siempre allí, del que representan los aparatos represivos del Estado, ¿no? Porque por aquello de que quién controla a los que controlan. Por eso es muy importante que esa relación entre la sociedad y el sistema político en general y las Fuerzas Armadas sea lo más fluida posible y exista un conocimiento lo más profundo que se pueda de esa realidad que tiene sus especificidades, que son las instituciones armadas, ¿no? En particular las Fuerzas Armadas, que de alguna manera, por el hecho de que, bueno, los militares son ciudadanos, pero tienen derechos limitados a participar en la vida pública, su actividad es una actividad que no tiene muchos vínculos con la sociedad, más allá de que, bueno, frecuentemente, y de acá también la importancia que tienen las Fuerzas Armadas para el sistema político y en particular para los distintos gobiernos, y es que son un instrumento que, si bien existe para la defensa frente a una posible amenaza del exterior, la contingencia externa, digamos. La contingencia externa, pero la preparación que tienen los militares desde el punto de vista de la formación de su gente, del equipamiento que tienen, del disciplinamiento de sus integrantes, del hecho de que están permanentemente a la orden y bueno, y la disciplina los lleva a que, bueno, recibir una orden y la cumplen, hace que para muchas cosas las Fuerzas Armadas sean útiles, ¿no? Claro. Sean pragmáticamente útiles. Sí, hay ejemplos de eso, digamos. Hay miles de ejemplos cuando de hay eso. una inundación, cuando hay un problema climático que hay que atender. Que la basura, que esto, Exacto. en fin, hay mil cosas que las Fuerzas Armadas pueden hacer y los gobiernos le echan mano, e incluso muchas veces el tener ese instrumento hace que los gobiernos sean un poco perezosos en generar mecanismos, instituciones que pudieran atender algunas de esas cosas. En otros países hay, bueno, digamos, mecanismos y de defensa civil que se ocupan de las situaciones de emergencia, pero siempre hay cosas que se salen de lo normal y que requieren algún tipo de apoyo de parte de las Fuerzas Armadas. Claro, básicamente ahí lo que hay es mano de obra y alguna infraestructura que otras agencias del Estado no tienen. Sí, y mano de obra disciplinada. Exacto. Capaces de obedecer. En un ratito recibieron la orden y bueno, y se trasladan, tienen con qué trasladarse, tienen, en fin, y actúan disciplinadamente. Episodios como estos que relatábamos en el informe, ¿no? La aparición pública del comandante haciendo declaraciones sobre la reforma de la caja militar, la discusión pública de la posibilidad de que los militares puedan tener algún tipo de participación en el cuidado de la seguridad pública, documentos que se empiezan a conocer que señalan alguna disconformidad con las Fuerzas Armadas, con el gobierno, más allá de que después se desmienta que ello sea un documento oficial del Ejército. Es decir, esta serie de episodios, ¿no?, que se relataban, ¿están diciendo algo? ¿Hay que leerlos de alguna manera? No, obviamente. Lo que están diciendo es que hay una situación de inquietud, de intranquilidad, de disconformidad. Y también, yo creo, un fenómeno de... O sea, a ver, y volviendo al tema de las limitaciones que tienen los militares para participar en la vida pública. Las normas, la Constitución, los reglamentos, en fin, son claros en ese sentido. Sin embargo, en la práctica se producen situaciones grises, las cosas no son blancas o negras. Entonces, yo creo que ha sucedido de que durante un cierto periodo de tiempo, fundamentalmente en los últimos tiempos,
ha habido un paulatino, una actitud fundamentalmente de parte del comandante en jefe del ejército de ir corriendo poco a poco esos límites. Los límites, claro. ¿No? Ingresando a terrenos donde probablemente... Donde normalmente, decir, un comandante en jefe tuitero Sí. yo no conocía. No, yo tampoco. Y bueno, y de hecho se convirtió en un fenómeno relativamente normal que el comandante en jefe tuitee. Que es una forma de comunicación, cosa que obviamente está expresamente, digamos, limitado, ¿no? Las Fuerzas Armadas y principalmente el Ejército ha desarrollado una estrategia de comunicación social desde hace ya varios años muy pronunciada, muy fuerte, además muy explícita, para mejorar la imagen de la institución. Para eso ha utilizado los recursos que posee. Ahora, ¿eso está bien? ¿Cuáles son los límites de eso? Claro. Eso parece ser no estar claro hoy. ¿Qué necesidad existe de que las Fuerzas Armadas, la necesidad, digo, desde el punto de vista de los intereses del Estado y de la sociedad en general, de que el Ejército desarrolle una política de promoción de su imagen pública, de marketing, claro, digamos? A ustedes los periodistas siempre los invitan a ir a las operaciones de paz para mostrarles, y obviamente lo que les muestran es todo lo bueno, como es obvio. Claro. El comandante en jefe ha propuesto de que el Ejército puede ocuparse de un problema muy grave que preocupa a la sociedad, que es eso que se llamó el problema de los ninis. Sí. También ha propuesto que podían hacer carreteras en su momento. El Ejército, cuando el Poder Ejecutivo convocó un diálogo social, se presentó como institución para participar del diálogo social, y ahí corrió otra vez el límite. El límite, ¿verdad? Porque el gobierno entendió que sí, que estaba bien, que participara. Bueno, ¿y lo entendió bien el gobierno? Bueno, yo qué sé, me parece que no. Ahí va. A mí me parece que no, que el Ejército no es una institución a la que le corresponda participar de un diálogo social. No tiene ese nivel de autonomía para dedicarse a esas cosas. Permanentemente, cuando se habla de la cuestión militar, rápidamente aquellos que, digamos, tienen una función específica, ¿no?, a nivel del gobierno, se encargan con claridad y con contundencia de expresar algo que parecería ser, es algo que no debería ser expresado con esa contundencia, porque es algo que debería ser dado. El sometimiento absoluto y total del Ejército al poder civil, ¿no? Como esa necesidad de remarcarlo que en realidad no está tan claro. En Uruguay, del hoy, con la historia reciente, pero no solo, ¿las Fuerzas Armadas han estado, digamos, alineadas a ese pensamiento y a esa doctrina, en definitiva? No, yo creo que en ese sentido de subordinación, cuando el gobierno da una orden, yo no tengo recuerdo en los últimos tiempos, en los últimos años, de que haya habido un rechazo, ¿no? Como, no sé, cuando la crisis que terminó con el pacto de Boisolanza, sí, bueno, Bordaberry, el presidente Bordaberry designó un ministro y las Fuerzas Armadas dijeron no lo queremos, y Bordaberry tuvo que echar para atrás. En fin, ese tipo de cosas no las hay. No las hay. Pero inmediatamente con algunos episodios lo que hay es ruido. Bueno, y se producen ruidos. Cuestionamiento. Se producen ruidos. Es decir, las burocracias públicas tienen esa característica de que, bueno, cuando hay algo que no les gusta, provocan ruido. No se insubordinan, pero acatan, pero provocan ruido. Claro. Hay como otras formas también de la insubordinación, ¿no? Que son gestuales. Bueno, están... Ya estaba con arresto a rigor el comandante y siguió tuiteando, por ejemplo. Bueno, claro. Eso es una gestualidad.
Es, sin duda. En fin, son situaciones que son de alguna manera naturales, y que claro, se soluciona, porque aquí está lo formal y está lo sustantivo. Y de lo sustantivo, es decir, de adoptar medidas por parte del gobierno que sean adecuadas, que sean, para llamarla de alguna manera, no me gusta el término, pero correctas, sí, ¿no? Se requiere conocer la materia. Y a veces está ese problema que viene de lo que hablábamos anteriormente, claro, el desconocimiento de la materia. Y entonces a veces se adoptan medidas que no son comprendidas por parte de los integrantes de la institución militar y se provocan ruidos, o a veces las medidas se adoptan o se proponen en una situación política que no es la más adecuada, en un marco político que no es el más adecuado. Y entonces, por ejemplo, tomar medidas en temas que son muy sensibles para las Fuerzas Armadas en un momento preelectoral no es lo mejor. Porque, y sobre todo si antes de tomar esa iniciativa no se hace un sondeo con la oposición para ver cuál es el ambiente y en qué medida el gobierno puede contar con un consenso, como ha ocurrido ahora con la ley de inteligencia, por ejemplo. Claro. La ley de inteligencia parece que va a caminar, incluso en este ambiente más o menos preelectoral que ya está instalado, con un acuerdo general. Claro. Entonces, bueno, a los organismos de inteligencia les podrá gustar más, les podrá gustar menos, pero hay consenso político, un consenso político y bueno, es muy difícil en ese marco plantear problemas. Tengo 30 segundos. Estamos en un momento histórico, más allá de lo preelectoral, digamos, salteemos esta coyuntura, donde hay que rediseñar, repensar, reestructurar a las Fuerzas Armadas internamente y en su relación con el resto de la sociedad. Bueno, en realidad yo me río porque eso debiera haber pasado en un momento histórico que ya ocurrió hace mucho tiempo, que fue cuando Uruguay volvió a la democracia, restauró la democracia, y muy poquito tiempo después terminó la Guerra Fría. Entonces hubo un cambio en una serie de cuestiones que refieren directamente, estamos 30 años atrasados, a las Fuerzas Armadas, y los cambios que se introdujeron fueron muy tenues, muy tímidos, digamos, no encontraron, no estuvieron a la altura del nivel de cambios que existieron en el mundo y en el país. Claro. O sea que venimos tarde. Venimos muy atrasados. Y además parece que no hay voluntad política para hacer una gran relectura de esa realidad y cambiarla, ¿no? El único cambio grande, significativo, fue la Ley Marco de Defensa, que se votó, que se promulgó en 2010. Y bueno, ahí había una especie de gran programa de reforma que no se ha llevado adelante, en realidad, en alta medida, digamos. Julián González Guyer, gracias por este rato, un gusto, y bueno, vamos a seguir conversando, a hacer lo que no se hace habitualmente, que es poner estos temas arriba de la agenda. Bueno, con mucho gusto. Gracias por haber venido. Señores, hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a recibir al diputado Luis Puch, del Frente Amplio, y al dirigente del Partido Colorado, Aníbal Glodowski. Señores, seguimos adelante. Es un gusto recibir al diputado del Frente Amplio, Luis Puch. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y al dirigente del Partido Colorado, Aníbal Glodowski. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Podría empezar por un montón de lugares que Julián González Guyer puso arriba de la mesa, pero voy a empezar por lo anecdótico, para en todo caso después centrarnos en los temas de fondo. Decía González Guyer,
un comandante en jefe de la Armada, tuitero... Del Ejército. Del Ejército, perdón. No conozco, decía. Y efectivamente eso es una gestualidad nueva, que seguramente a la que nos tendremos que adaptar, pero más llamó la atención esa gestualidad cuando el comandante tuiteaba estando ya en arresto a rigor, ¿no? A ver, una primera reflexión sobre esto, esas nuevas gestualidades que de alguna manera también acompañan la evolución de los tiempos, ¿no? Sí, yo creo que esto está directamente relacionado con un proceso en el cual existe un avance en esos límites que hablaba Julián por parte de los principales referentes de las Fuerzas Armadas y un dejar hacer también por parte de la dirección del Estado a lo largo del tiempo. Creo que hay un intento permanente por una comunicación, por un marketing, por cambiar la imagen en la ciudadanía de las Fuerzas Armadas, algo que alguien que ha estudiado mucho estos temas, como el general Licandro, hablaba de la acción social de las Fuerzas Armadas para cambiar su imagen. Este es un aspecto, cómo se vienen comunicando, esa fiebre comunicacional para posicionarse mejor. Pero no es el único tema. Esto viene desde hace muchísimo tiempo con comandantes en jefe del Ejército hablando en fechas patrias, en muchos casos, a lo largo de los años, haciendo apología del terrorismo de Estado. Y una apatía por parte del Poder Civil de dejar hacer. Y eso me parece que lo vemos a lo largo de los años, de que existen claudicaciones por parte de los representantes de la democracia ante avances indebidos que están vedados por la Constitución y la ley, pero que se ha dejado hacer a lo largo de los años. Y esto incluye a todos los gobiernos, desde la salida de la democracia hasta hoy. Incluye a todos los gobiernos. Incluye desde que en el año 88-89, el entonces comandante del Ejército, general Medina, dijo que las citaciones por violaciones a los derechos humanos a integrantes de las Fuerzas Armadas, libradas por la justicia, estaban en su cofre Ford y que por tanto no iban a concurrir. Y no hubo una acción por parte de la Presidencia de la República para decir, señor, estamos en un sistema democrático con separación de poderes y la República establece que no se puede hacer este tipo de provocación. Pero a lo largo de los años existió este tema que se remontan también al presente. Glodowski. En primer lugar, terminaron hoy hablando con González Guyer respecto a que estábamos 30 años atrasados. Bueno, evidentemente estamos bastante más tiempo atrasados. ¿Qué tiene que tuitee un general del Ejército? ¿Por qué no puede hacer uso? ¿No puede hacer uso del WhatsApp? ¿No puede llamar por teléfono? ¿De dónde? Digo, escúcheme, ¿usted tiene Twitter o Facebook? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que mandar un chasque como Artigas y Rivera? No, tuitea como cualquier ciudadano. Pero no tiene limitaciones a la hora de comunicarse con la sociedad. Él tiene limitaciones para hacer pronunciamientos de carácter político, para discutir leyes. A mi juicio se equivoca cuando el ministro Murro, pero hasta allí después es un ciudadano como cualquiera, amparado en todos sus derechos por la Constitución y por la ley. En segundo lugar, el marketing es una institución fundacional de la República. Yo en principio soy republicano y me voy a permitir corregirlo. Hacia las Fuerzas Armadas no nos referimos como una agencia más del gobierno. Esto es las Fuerzas Armadas, es una institución fundacional de la República anterior al país. Por lo tanto, no es una agencia. Y el marketing es muchas veces lo que las Fuerzas Armadas hacen a pedido de los gobiernos democráticos y a pedido de los gobiernos constitucionales. ¿O acaso entonces era marketing cuando Sereni actuó durante las inundaciones en el año 59 y tuvo toda aquella épica gesta en Paso de los Toros y Rincón de Boneto y salió en toda la prensa, inclusive tuvo alcance hasta internacional, todo lo que actuó en la sociedad civil en las inundaciones? Era marketing. ¿Sereni estaba haciendo marketing preparando el golpe de Estado del 73? No, es que cuando uno va
a rescatar a una familia inundada, cuando hacen la poda, cuando el intendente Martínez no puede con la basura y le pide a los militares que levanten la basura, cuando Mujica dice que vayan a poner las vías del tren, cuando los gobiernos piden y se lo dan a la gente, está perfecto. ¿O acaso ANCAP y todos nuestros entes autónomos monopólicos no hacen publicidad? Y acá el ejército no hace publicidad, ni las Fuerzas Armadas hacen publicidad, lo que hacen es obra social. Y para terminar, en cuanto al repliegue de los gobiernos, de los gobiernos constitucionales, que comparto totalmente y creo que estamos en una instancia en la cual ese repliegue se está dando muy marcadamente, el repliegue se está dando ahora, se empezó a dar a partir de Fernández Huidobro, porque Medina dice lo que dice en el marco de la salida de la dictadura y de un proceso de cambio en paz que afianzó tanto la democracia que el propio Frente Amplio es gobierno, que afianzó tanto la democracia que el propio José Mujica es presidente. Y eso, en ese marco de una democracia tan consolidada, hoy vemos un repliegue del gobierno ante muchos de esos errores, porque mire que acá está hablando un vallista, no un miliquero. Acá está hablando un vallista, un ciudadano demócrata, liberal, republicano. Y lo que estoy diciendo es que muchas veces, como en todas las instituciones, en el ejército o en las Fuerzas Armadas se pueden cometer errores. Yo creo que se han cometido algunos errores. Pero el problema está en que mientras estas cosas pasaban cuando Fernández Huidobro era ministro y no pasaba nada, ahora pasan con un muñeco de torta en el ministerio que no tiene autoridad, que no existe, y entonces, ante una irrupción política tan severa como es la reforma de las pensiones militares, como es la ley orgánica militar, deja al comandante en jefe solo para que caigan estos errores. Este diagnóstico compartido del avance de lo militar a algunas áreas donde probablemente no tendrían que haber ingresado, tiene como resultado es una política, al parecer, casi pensada, al menos desde Fernández Huidobro hasta acá. Bueno, yo creo que es un profundo error asignar la situación que se ha planteado durante años con el Ministerio de Defensa del Frente Amplio. Vamos a ser claros. En 1985, el comandante en jefe del Ejército, General Medina, dio órdenes expresas y escritas de espiar a la democracia, lo cual está demostrado en documentos analizados por el Parlamento. Hasta el año 2005, como nos decía la doctora Susana Berruti, el verdadero ministro de Defensa del país era el comandante en jefe del Ejército, que hacían y deshacían con una omisión vergonzosa por parte de los funcionarios públicos al frente del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, que permitían... O sea que hubo 20 años de muñecos de torta, como decía sí, no, ojalá hubiéramos tenido ministros como el que tenemos ahora en el Ministerio de Defensa. Ojalá hubiéramos tenido en ese periodo que asumieran su función como ministro. Pero yo me voy a referir a lo que para mí es un elemento fundamental. Cuando se habla de relacionamiento con las Fuerzas Armadas, yo me refería a la enseñanza de Licandro. Licandro que decía, no es una cuestión de relacionamiento, es una cuestión de supeditarse a lo que establece la Constitución y la ley. Y la Constitución y la ley dicen que los jefes de una institución armada, que son los que tienen a su cargo las armas del Estado, no pueden actuar ni incidir en materia política. Entonces, cuando el comandante se permite decir que no se puede aprobar la reforma de la caja militar, y cuando cuestiona a un ministro que ha desarrollado claramente cuáles son los objetivos de plantearse esta reforma de la caja militar, ese comandante en jefe está faltando a su responsabilidad dentro de lo que marca la Constitución y la ley. Pero el problema no es solo que los jerarcas militares a lo largo del tiempo hayan violado sistemáticamente estas disposiciones, sino que se los ha dejado hacer. El propio comandante Manini Ríos no es la primera vez
que genera situaciones de este tipo. Desde mi punto de vista, tenía que haber sido sancionado antes. Y otros comandantes anteriores tenían que haber sido sancionados. Hay quienes en el Frente Amplio entienden que se debería haber dado de baja. Yo comparto, yo respaldé la decisión del gobierno, pero comparto que acá no hubo una violación al reglamento, hubo una violación a la Constitución, que habla de destitución. Pero yo quiero referirme fundamentalmente al papel que deben asumir los responsables, los líderes del Estado en relación a estos desbordes. Entonces, tiene que haber actitudes claras por parte del gobierno, sin provocar, porque a mí no me parece que haya que provocar a las Fuerzas Armadas. Hay que ser muy claros, señores, estos son los límites. Y hemos vivido en estos últimos meses situaciones realmente vergonzosas. Dirigentes políticos, algunos, no todos, dirigentes políticos de la derecha que en una actitud irresponsable y oportunista salieron a respaldar simplemente para pegarle al gobierno. Tienen muchas cosas por las cuales le pueden pegar al gobierno, pero cuestionar desde el punto de vista democrático esa situación me parece que es muy grave, es oportunista, no le hace bien a la democracia, y la democracia se construye con actitudes claras, sin claudicaciones, que es lo que debiéramos generar en toda la ciudadanía. Muy breve. Primero, sobre los temas de 1985 no voy a discutir. No lo voy a hacer por dos razones. Creo que la actualidad hoy es mucho más viva e importante. Hay mucha gente que no sabe qué fue lo que pasó hace 40 años porque no tiene 40 años. Y además Puig es un experto porque hace 40 años que viene diciendo esto, y yo realmente hace tiempo que ya no hablo más de esos temas. En materia de inteligencia, como bien dice, de la orden que se dio para espiar a los representantes, a la jerarquía política. Bueno, ¿quién dice de que los gobiernos del Frente Amplio no han usado inteligencia? ¿Usted se imagina a Tabaré Vázquez cuando le pide ayuda a Estados Unidos por el tema de la papelera, que lo hace sin informes de inteligencia? Que levantó un teléfono y llamó para pedir, mirá que Argentina puede venir y meterse en fragmentos, venga a Estados Unidos a proteger a Uruguay. Hubo movimientos públicos del ejército argentino que no había que tener mucha inteligencia. Bueno, pero yo me imagino que está claro que tiene que haberla habido. Así que inteligencia a los gobiernos del Frente Amplio la han utilizado para pedirle ayuda a Estados Unidos en una situación que era crítica, sin dudas. Luego, en cuanto a lo de Manini, es verdad, comparto totalmente lo que dice Puig. Yo creo que Aún lo de que deberían haber es cierto, destituido. Se lo doy en 3 capítulos. El primer capítulo es las actitudes del comandante en jefe. Bueno, mire, en la vida militar no hay una acumulación de hechos que terminan en una sanción. Hay un hecho y hay una sanción. Es así. Claro. Nosotros no podemos claro, no es una acumulación. Nosotros podemos entender que hubo un error en la respuesta al ministro Murro, ni que hablar. Pero yo creo que quizás el error nace cuando el comandante en jefe dice los evacuados no piensan en la democracia cuando se les inunda la casa. Yo creo que ese fue el primer error. Pero ese es un error imputable absolutamente al gobierno del Frente Amplio, que hace 15 años que está en el gobierno casi. Y que es el Frente Amplio el que tiene que darle la orden. Y que a partir de ese momento, hasta la equivocación con Murro, toda esa acumulación de errores que hubieron son imputables al ministro de Defensa, que es Menéndez. Y que durante todos esos episodios lo único que hizo fue encerrar al presidente de la República. ¿Y por qué? Porque llegado a ese punto de acumulación, está bien lo que dice Puig, debería de quizás habérsele relevado en lugar de ponerle una sanción de 30 días, que es muy llamativa para un comandante en jefe. Por lo tanto, o se le relevaba o se le ponía arrestado. Y no se le relevó porque el MPP no quiso que se le relevara, y por eso se le pone esa sanción. Es el MPP el que de alguna manera atornilla al comandante en jefe para dejar ahora al presidente Vázquez con el funcionario armado de principal confianza conviviendo después de una sanción de 30 días de arresto rigor. Dígame si eso no es poner en peligro a la República.
¿Qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas? Empecemos a mirar para el futuro, porque lo decía el propio González Guyer, venimos atrasados 30 años. Había que haber rediseñado a las Fuerzas Armadas, había que haber construido una, no es una agencia, es, como dice, una realidad nueva en este sector del Estado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, me parece que no se puede obviar la continuidad de hechos. Hay mensajes políticos que son mensajes muy fuertes. Cuando se consagra la impunidad a los violadores de los derechos humanos, se estuvo dando un mensaje. Si dar un golpe de Estado, torturar, secuestrar niños, usarlos como botín de guerra, violar presas indefensas sale gratis, en realidad eso fortalece una situación en la cual prácticamente hay ciudadanos que son intocables. Eso es un primer elemento. La construcción de la impunidad en Uruguay fue la que generó el espionaje en democracia, pero es la que genera también que haya ciudadanos que están más allá de la ley. Y eso es una situación sumamente grave. Y como yo en realidad, cuando hablo de la democracia y una democracia sin claudicaciones, no me pongo a hacer propaganda de mi gobierno y demás, reivindico las cosas que son, a mi entender, correctas, y cuestiono claramente que también en nuestros periodos de gobierno ha habido claudicaciones que venían de antes, que se corrigieron algunas cosas, pero algunos mensajes no fueron buenos, algunos mensajes que se dieron desde nuestra fuerza política en relación al tema de la justicia, que el tema de la justicia era venganza o que era de alguna manera una revancha. Si hay algo que no ha habido en Uruguay ha sido venganza. Por el contrario, lo que ha habido ha sido lo contrario, impunidad. Entonces, hay que empezar a revisar todo eso. Y, por ejemplo, el tema de los servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia que yo hice la denuncia en el 2016 por la cual se creó la comisión investigadora. ¿Qué planteé en aquel momento y fue acompañado por toda la Cámara? No vamos a investigar un periodo de gobierno para sacar costos políticos menores. Queremos estudiar todo el proceso hasta el 2015 para analizar ¿qué? Para analizar que la democracia no puede ser rehén de que se utilicen dineros públicos como se utilizaron del presupuesto de defensa, del presupuesto de interior, para espiar a la democracia. Espiar a organizaciones sociales, organizaciones políticas, a presidentes de la República, fundamentalmente a organismos de derechos humanos y quienes denunciaban las violaciones a los derechos humanos, pero también a comisiones barriales, a grupos de escuela. Hay en los archivos que encontramos fotos de maestras, de vecinos y demás que participaban en reuniones de escuela, un control sobre el conjunto de la democracia. Por tanto, a nosotros nos parece que hay que cambiar los controles, hay que cambiar los mensajes políticos. Yo Glodowski decía hace 40 años que vengo, sí, reafirmo, como reafirmo el derecho del pueblo judío a reivindicar memoria sobre el Holocausto, reivindico que el pueblo uruguayo tiene derecho a la verdad y la justicia como todos los pueblos del mundo. En las Fuerzas Armadas tienen que supeditarse a las decisiones del Poder Civil. Ahora, el Poder Civil tiene que ser muy claro y tiene que salir de las claudicaciones. Yo creo que con las Fuerzas Armadas ha habido claudicaciones porque son aquellos depositarios de las armas del Estado y muchas veces se convierten en vacas sagradas a los cuales no se los analiza, no se los discute y se los deja hacer. Y con esa situación hay que terminar. ¿Qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son una institución de la República fundacional, deben de custodiar nuestros mares territoriales, deben de proteger la riqueza nacional en el mar, deben de proteger los cielos, deben de funcionar eficientemente, como no sucede con los aeropuertos, deben de resguardar las fronteras, deben de contribuir, como pasa en todos los grandes países, en los casos de desastre, tienen que apoyar en todo lo que refiere a la vida social del país, pero por sobre todas las cosas tienen una misión que cumplir. Y la misión que tienen es la de la defensa. Y como ya cité, no es una cosa estrambótica la posibilidad de conflicto. Nunca la hipótesis de conflicto debe ser descartada. El propio Tabaré Vázquez lo demostró en la ocasión de las papeleras. Sí, también demostró que nuestro ejército no estaba preparado, nuestra Fuerza Armada no estaba preparada, bueno, porque si hubo que ir a pedir ayuda. Y bueno, está bien, pero no le pidió a cualquiera ayuda, le pidió a los Estados Unidos de América. Fue a la capital del imperio a pedir, está correcto.
correcto lo que hizo. Digo, ¿para qué pedir? ¿Qué le voy a pedir ayuda a Paraguay para enfrentarme con Argentina? No. Fue al imperio, le pidió el imperio y lo hizo bien. Bien hecho, estuvo bien. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen una misión que cumplir y está establecida en la Constitución y en la ley. Eso es todo cuanto deben hacer. Y todo lo que hacen, además, está muy bien. Y está muy bien lo que hacen en las misiones de paz, que tanta controversia generan en el Frente Amplio. Y debe evitar, por todas las formas posibles, que se le politice. Cuando la señora Lucía Topolansky dice que quiere la tercera parte de las fuerzas, de los oficiales de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Frente Amplio, lo que hace es daño a la República. Daño a la República. Cuando Mujica mismo, que con esa sabiduría ya internacional y de tanto glamour que ha desplegado en Europa, dice, estos problemas que plantea Puig, con razón, y yo comparto la reivindicación, por ejemplo, del pueblo judío con el Holocausto respecto a esto, porque es así, porque el dolor de una desaparición es estremecedor. ¿Sí? Y los familiares de los desaparecidos tienen toda la razón del mundo en sentir lo que sienten. Y yo comparto eso. Lo discutimos en la Cámara cuando la ley interpretativa de la ley de caducidad. Yo citaba a Príamo cuando le pide a Aquiles el cadáver del hijo porque quiere. Y eso es verdad, el sentimiento de Príamo es el de la necesidad de un padre de enterrar a un hijo, así como la grandeza de Aquiles de entregárselo. Así que yo eso lo comparto totalmente. Pero el tema de reclamarle a las Fuerzas Armadas una actitud sobre temas estrictamente políticos debe de limitarse no solamente por parte de los militares, que están sujetos a la Constitución y a la ley, sino por parte de los propios actores políticos. Estamos en deuda, hay que seguir debatiendo este asunto y hay que trabajar para adelante, ¿no? Y resolver un problema que parece ser está muy instalado. Sí, simplemente, yo no comparto cuando se le encarga a las Fuerzas Armadas hacer tareas para las cuales no es su función específica. Cuando se le reclama recoger la basura, cuando desde algunos gobiernos departamentales y demás se plantea que las Fuerzas Armadas deben... No, las Fuerzas Armadas están para otra tarea, la custodia de la soberanía. En todo caso, generar los recursos para que desde el sector civil se pueda realizar esa tarea, porque eso forma parte también de ese marketing que se desarrolla, que están al servicio de la población. Yo creo que esos son errores que se cometen. También esos errores son de quienes están a cargo de la democracia. Insisto, una democracia sin claudicaciones es lo que merece la ciudadanía uruguaya, y decir que el tema de los desaparecidos no solo de los familiares, es del conjunto de la sociedad. Señores, a los dos, gracias por haber venido esta noche. Un gusto y por favor, seguimos conversando. Muchas gracias. El próximo martes, señores, nos reencontramos aquí en Televisión Nacional en otra entrega de 3356.